Buenas tardes y bienvenidos, queridos amigos y amigos del Foro Cristianismo y Sociedad. Hace algo más de 30 años, los españoles organizamos nuestra vida común en lo que queríamos que fuese un Estado democrático de derecho. Pensábamos que de esta manera podíamos asegurar un futuro pacífico, tranquilo y próspero. Hoy el futuro de entonces es ya pasado. Y las cosas no han sido del todo así. Buena parte de las esperanzas de entonces son hoy decepciones. Hemos cometido muchos errores y estamos pagando las consecuencias. Hemos debilitado la conciencia de nuestra identidad y de nuestra unidad. Varias regiones que han sido siempre parte de España quieren dejar de serlo. Hemos reavivado viejos conflictos que estaban ya superados en nuestra sociedad. Los partidos, en vez de trabajar claramente por el bien común, se van convirtiendo en el centro de la vida política. La sociedad vuelve a actitudes de escisión y hasta de intolerancia. Por todas partes aparece corrupción, mentira, fraude. La economía está en dura recesión y el paro castiga a muchas familias y angustia especialmente a las nuevas generaciones. El resultado de todo esto es que algunos comienzan a desconfiar de nuestra democracia y de nuestras instituciones, hasta tal punto que la Iglesia, aun queriendo mantenerse al margen de la política, se siente movida a decir alguna palabra porque ve amenazados los bienes básicos de la sociedad y se ve también obligada a recomendar a todos un esfuerzo de reflexión y en lo que se vea necesario de cambio y rectificación. Para ayudarnos a reflexionar sobre estos puntos, tenemos con nosotros esta tarde a dos ponentes de primera fila. Don Joaquín Leguina Herrán. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y en Demografía por la Universidad de la Sorbona de París. En su calidad de demógrafo, ha representado a España en varios organismos internacionales, tales como Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la OCDE o la CEPAL. Es militante del PSOE desde el año 1977 y en el año 1983 fue elegido primer presidente de la Comunidad Autonómica de Madrid, cargo que ocupó hasta el año 1995. Hoy es consejero permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Desde 2006 vive retirado de la vida política activa, pero sigue siendo un buen observador de nuestra vida política. Don Eugenio Nazarre Goicoechea es licenciado en Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias Políticas. Su andadura política se inició en Izquierda Democrática Cristiana, el partido fundado por don Joaquín Ruiz Jiménez. Durante los gobiernos de la UCD ocupó los cargos de director del Gabinete Técnico del Ministerio de Educación junto a Íñigo Cabero. Fue director general de Asuntos Religiosos del 79 al 80, subsecretario de Cultura del 80 al 82 y director general de Radio y Televisión Española en 1982. Tras las elecciones de 1996, ocupó la Secretaría de Estado de Educación. Hoy es diputado
del Grupo Parlamentario Popular. Las sesiones de este foro, como ustedes ya saben, se desenvuelven de una manera muy sencilla. Primero tienen unos 20-25 minutos cada ponente, si hacen algún intercambio entre sí, y luego se tiene 50-60 minutos, según el tiempo de que dispongamos, para que intervengan ustedes, los oyentes, pidiendo respuestas, afirmando, reforzando o contradiciendo lo que hayan dicho los ponentes, según su mejor inspiración. Para que todos podamos estar tranquilos, tenemos la norma de acabar estrictamente a las 9 de la noche como tope máximo. Señor Leguina tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Vamos a ver si esto funciona así. Esto se queda. Vamos a ver. Se oye bien, ¿no? No, se oye bien. Estos están siempre encendidos. Están siempre encendidos, sí. Vamos a ver. Yo hablo con Eugenio Nassarre, al que tengo especial afecto, la verdad, de hace muchos años. Sobre esto, ¿no? Sobre cómo íbamos a... Y él me ha indicado que quizá había que hacer una pequeña introducción autobiográfica. Lo voy a hacer. Como ha dicho don Fernando, mi vida pública es bastante conocida, no voy a insistir en ello, sino la anterior, ¿no? Yo estudié en Bilbao, desde el año 60 al año 65, 64-65, Ciencias Económicas, y luego me fui con una beca a París. Yo estudié en Bilbao con una beca también, he sido un becario profesional, una beca de Banesto, porque mi padre era un funcionario de Banesto, donde me pidieron, me daban una beca muy cara para Banesto, pero tenía que estar residiendo en una residencia religiosa. Había dos residencias religiosas, una la de Deusto, los jesuitas, y otra del Opus Dei. Yo me decidí por San Ignacio de Loyola y estuve ahí 2 años. Luego cambiaron, como les salía muy caro, porque ya dijeron que, bueno, que cada uno de los becarios se buscara la vida, pero lo pasé muy bien entre los jesuitas esos 2 años, sin tener que dar clases allí, porque yo estudiaba en la facultad oficial. Fui durante aquellos años un estudiante bastante bueno, porque si no me quitaban la beca, pero sobre todo me metí mucho en la vida sindical universitaria, que entonces estaba en ebullición, y fui delegado de la facultad. No pertenecía a ningún partido político en aquel momento, en fin, mis posiciones eran claramente antifranquistas y de izquierdas. Me fui a París con otra beca del gobierno francés, y allí sí que me convencieron para meterme en un grupo político que se llamaba el FLP, el Felipe. Era una mistura entre el movimiento católico de izquierdas, que representaba en aquel momento aquí en España tanto Julio Cerón como Ignacio Fernández de Castro, y los movimientos revolucionarios que habían surgido tanto en Argelia como en Cuba. Es decir, era un lío. Yo pertenecí a ese grupo hasta que vinieron los trotskistas, y como los trotskistas, dijo un amigo mío hace muchos años, los trotskistas son divisibles por 2 por lo menos, ¿no? Aquello acabaron destruyendo. La mayor parte de los militantes del FLP acabaron en el PC. Yo no. Nunca he pertenecido al Partido Comunista. A mí aquello del este no me gustaba nada. Y luego estuve en Chile, donde estuve en el Partido Socialista de Chile, que tampoco me gustaba mucho. Era un partido muy extremista, ¿no? Pero sí que pertenecí y milité. Y cuando volví a España, pues, en fin, acabé, como casi todo el mundo de la izquierda, en el PSOE. Y ya aquí termina mi periplo. Si me quieren preguntar luego, les puedo contar algunas aventuras, porque claro, tuve que soportar no solo las crisis de la izquierda, sino también el terrible golpe de Estado de Chile, que, en fin, ha sido mi peor experiencia vital. Pero aquí hemos venido a hablar de los partidos, ¿no?
los partidos políticos en España en este momento. Supongo que es lo que vamos a discutir. Entonces, para evitar irme por las ramas, yo he preparado una documentación que les voy a leer, porque yo creo que es mucho más rápido y si está bien escrito, como espero que lo esté, pues más claro. Y empiezo. Ya Max Weber y Robert Michels, al inicio del siglo XX, y tomando como objeto la observación del SPD alemán, llegaron a conclusiones nada optimistas sobre el funcionamiento interno de los partidos políticos, que tendía a establecer una relación patrón-cliente, lo cual producía una ley de bronce muy particular, mediante la cual ascendían mejor los mediocres que los intelectual y políticamente valiosos. Sorprende, sin embargo, que un siglo, ¿y qué siglo?, después puedan denunciarse con razón parecidas taras. El politólogo Andrés de Francisco escribió hace muy poco tiempo, refiriéndose a los partidos españoles, lo siguiente. Esto no es mío, es de don Andrés de Francisco. Una de las grandes paradojas de los partidos políticos contemporáneos, partidos de masas, partidos omnívoros, es que, siendo fuertemente oligárquicos y autoritarios, repiten a campana herida su inmaculada vocación democrática, su exquisito respeto a las reglas de la democracia interna. Y ahora añade, tanto PSOE como PP son partidos que responden a una misma arquitectura autoritaria y oligárquica de distribución del poder interno. Por debajo de esa fachada democrática, bien al contrario, lo que actúan son redes clientelares que soportan el sistema desde la base hasta la cúspide, y el que se mueve, como se dijo con acierto plástico en su momento, no sale en la foto. ¿Qué pasaría, se pregunta este autor, si se volviera al sistema de elección por sorteo como en la Grecia clásica? Y se contesta asegurando que en tal caso las redes clientelares no tendrían soporte organizativo, los arribistas no encontrarían el modo de diseñar sus estrategias, los venales no tendrían mercancía que vender, la participación interna y el debate se enriquecerían. Con la quiebra de las clientelas y la rotación obligatoria, los acomodados, los que aspiran a vivir de la política y no pisan freno moral para conseguirlo, perderían los incentivos. Las mejores ideas se abrirían camino. Los brillantes y los contestatarios y los rebeldes tendrían su oportunidad. Es muy optimista, evidentemente, que el sorteo dé lo mejor, ¿no? El artículo de este señor concluye con una descripción desoladora. Día a día, cada vez con más frecuencia, los buenos y los mejores van renegando de la política y refugiándose en la vida privada, en el quehacer privado, en el negocio privado. Día a día, y cada vez más, se va empobreciendo la clase política. Por las mismas fechas, Vicente Verdú escribió que el Parlamento es un hemiciclo menos excitante que un campo de fútbol de segunda B. No sé si esta es la verdad. El escritor de Elche, Verdú, pero no sé si está en la verdad este escritor de Elche, pero me parece que algo sí, ¿no? Por su parte, los periódicos, radios y televisiones han eliminado sus antiguas crónicas parlamentarias, obviando a los políticos para dar paso directo a tertulianos y comentaristas. Los medios, en lo que al Parlamento se refiere, como el personaje de Machado, solo se excitan ante el azar prohibido. ¿Qué consiste en ese juego circense de los miércoles en el cual gobierno y oposición se tiran los tratos a la cabeza usando 2 minutos cada uno? Como se ve, un debate en las antípodas de la serenidad y las ideas complejas. Pero ya sé que lo complejo no vende, por eso estamos donde estamos. A los partidos políticos les queja, en efecto, una esclerosis que puede a medio plazo resultar fatal. Una esclerosis cuya etiología es la siguiente. A. Sistema perverso para la selección de personal, muy especialmente en los puestos directivos. B. Endogamia. Y C. Decreciente calidad del producto.
Y aquí termino. No es que esté de acuerdo en todo lo que he leído de autores que he citado, pero me parece que ese es los términos del debate si se quiere salir de donde estamos. Y estamos, por un lado, en una crisis que viene ya larvada de los partidos políticos y en una crisis que ha estallado de una forma brutal y que exige, no para sus soluciones, sino simplemente para plantear esas soluciones de una calidad humana y organizativa que uno teme que los partidos políticos españoles en este momento no tengan. Y aquí termino. Muchas gracias. Eugenio, tienes la palabra. Bueno, pues don Fernando me da la palabra y yo le obedezco, la tomo, y tengo que decir que primero muchísimas gracias a todos los que han venido a este debate, en fin, más que debate vamos a tener unas posiciones complementarias, porque tengo que empezar diciendo que no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Joaquín Leguina y por lo tanto va a ser difícil que podamos entablar entre nosotros un debate. Yo quiero también expresar mi satisfacción de compartir estas reflexiones en esta mesa con Joaquín Leguina. Yo he compartido con él 2 legislaturas en el Congreso de los Diputados y en las 2, la 2000-2004, en una de gobierno de centro-derecha, de gobierno de Aznar, y en la 2004-2008 de gobierno de socialista, de izquierdas, de Zapatero, por lo tanto, en ambas posiciones, y tengo que decir que con él he mantenido unas magníficas relaciones. En estas 2 legislaturas yo tengo la impresión de que se empezaron a torcer las cosas. Fueron dos legislaturas por distintos motivos convulsas. Yo recuerdo que en el año 2003 celebramos el 25 aniversario de la Constitución y con el llorado para mí y para todos Gaby Cisneros comentábamos que fue ya una conmemoración, la del 25 aniversario, una conmemoración triste, la de la Constitución, en el año 2003. No parecía que estábamos para celebraciones. Bueno, más adelante ya en la legislatura siguiente, 2004-2008, el proceso de división, de entropía, se fue acentuando, y después llegó ya la última legislatura en la que ya no estaba Joaquín Leguinas. Vino esta crisis, en fin, sobre todo económica, etcétera. Y yo recuerdo que me impresionó un lúcido ensayo de Víctor Pérez Díaz a comienzos de los años 2005-2006, que se titulaba La casa dividida, utilizando el título del famoso discurso de Lincoln sobre la nación americana, en la que le puso a decir lo que no puede la nación americana decir es convertirse en una casa dividida. En aquel momento la clave de la división era la esclavitud, es decir, una casa tiene que unirse en los temas fundamentales. Y por lo tanto, pues quiero decir que me alegro mucho de tener este debate con Joaquín Leguina. Yo lo que voy a hacer en esta intervención mía, en fin, antes del debate, es expresar con la mayor claridad y, en fin, de carácter sintético, mi posición sobre la cuestión o el problema de los partidos políticos en estos momentos en España, bueno, sin trazar vías de solución, pero apuntando a algunas cosas, en fin, algunas líneas de tendencia, porque, en fin, esto a partir de que efectivamente desde que se inventaron los partidos políticos son las realidades o las organizaciones o las entidades más imperfectas que uno ha conocido a lo largo de la vida, y, en fin, y las leyes de la oligarquía, o como se quiera llamar, todas las
las apreciaciones que se han hecho desde hace más de 100 años se confirman en la realidad. Sin embargo, hay que decir que, en fin, a partir de ahí, quiero aplicar estos planteamientos a la realidad española. En el marco de, en fin, don Fernando lo ha dicho en las palabras introductorias, estamos todos, tenemos que tener un sentido de la responsabilidad, porque sabemos que la situación nacional es una situación, pues podemos llamar grave en todos los sentidos, no solo desde el punto de vista económico, y por lo tanto tenemos que actuar con ese sentido de la responsabilidad. Vamos a ver, las primeras observaciones preliminares, que son obvias, sería la siguiente. Evidentemente no hay otro modelo de democracia que la democracia de partidos. Y por lo tanto, quien quiera, en fin, alumbrar, diseñar o plantear modelos alternativos, simplemente, desde mi punto de vista, está apelando a sistemas no democráticos. Democracia y partidos políticos son términos consustanciales, y los partidos se han configurado los sujetos fundamentales de la vida democrática. Y segunda afirmación preliminar, yo creo que cuando configuramos, en fin, los elementos clave de un sistema político dentro de la democracia, pues, en fin, los hay, el sistema de partidos es un factor sustancial determinante del sistema político. Y por lo tanto, tenemos que, en relación con el sistema político español, ver o decir dos palabras sobre el sistema de partidos. Por ejemplo, la primera república italiana, que nace en la Segunda Guerra Mundial y muere en los años 90, degenera y muere y pasa a la segunda, en fin, a lo que ya la ciencia política italiana llama la Segunda República, por una crisis espantosa de los partidos políticos, del sistema de partidos políticos, en el que todos, en fin, los sujetos fundamentales de la Segunda República, por diversas causas, el tema de la corrupción, la caída del muro de Berlín, se descompone. La descomposición de un sistema de partidos políticos arrastra el régimen democrático. Mi experiencia en relación con los partidos políticos, los que hemos tenido vocación política y la tenemos y nos hemos dedicado a la política, nos hemos topado con los partidos políticos, es imposible no toparse con ellos. Joaquín ha dicho su experiencia, yo también tengo, en fin, otra en la que en toda mi vida no he estado en el mismo partido. Los partidos, en fin, hay algunos que sí, en fin, han empezado su vida política en un partido y mueren en él, pero no siempre sucede así. Mi experiencia es de tres tipos de partido. Uno, el partido clandestino. Yo también en los años 60, cuando en la universidad pues se me despierta la vocación política, me incorporo en lo que entonces llamábamos los jóvenes demócratas cristianos, a mitad de los años 60, y ese es un tipo de partido, bueno, claro, no está en la democracia, por lo tanto no cumple las funciones de partido, es un partido de una militancia muy fuerte, muy intensa, es un partido en el que solo uno en fin, se incorpora con unos altos ideales, es decir, los ideales prevalecen sobre cualquier otro tipo de consideración, y todo, la organización, la actividad está subordinada a ese planteamiento de ideales o programa máximo, como queramos llamarlo, que no tiene, en fin, tiene poco que ver con cuando un partido, diríamos, es un partido de poder en el que el poder, diríamos, lo contamina todo. El segundo partido es UCD, que es una especie de antipartido en fin, antídoto de lo que es los partidos políticos. Fracasó como experiencia histórica como partido, aunque su obra queda ahí, la obra de la transición. Yo tuve un problema, y es que cuando estaba en UCD
creí en la fórmula, en el proyecto de UCD, creí que las corrientes que habían configurado el partido centrista, UCD, los liberales, los democristianos, los socialdemócratas, básicamente, podían, diríamos, confluir en un proyecto sintético con suficiente coherencia para, lo que voy a decir ahora, para, diríamos, convertirse realmente en una fuerza política, en fin, de gobierno y estable. No sucedió así, y yo, en fin, viví con Íñigo Cabero la desagradable situación, que la verdad que no aconsejo a nadie, de cerrar una tienda, de cerrar el partido político. Duró 5 meses, desde diciembre del 1982, y eso, pero hay que reconocer que Íñigo Cabero lo hizo francamente bien y con algunas ayudas, y eso a mí me llevó a estar un periodo de no militancia y de no afiliación política hasta el año 1991, precisamente porque había creído en el proyecto de UCD, y porque al comienzo de los años 90 es cuando veo que el Partido Popular, al que me incorporo en 1991, puede ser el legítimo heredero de Unión de Centro Democrático, es decir, un partido capaz de aglutinar, diríamos, en fin, las distintas filiaciones de lo que podemos denominar el espectro político del centro derecho. De aquí paso a 2 puntos que a mí me gustaría aclarar. ¿Cuál es el tipo ideal, desde mi punto de vista, de partido político al que tendríamos que aspirar, de alguna manera, dado los fenómenos degenerativos que se han producido en nuestro sistema de partidos en España, que tiene virtudes también, como diré a continuación? Para mí, el tipo ideal, en fin, weberiano, para entendernos, de partido político, respondería a la famosa definición de Edmund Burke, de finales del siglo XVIII. Burke definía así el partido político. Decía, es una agrupación de hombres unidos para promover, mediante su labor conjunta, el interés nacional, promover el interés nacional sobre la base de unos principios particulares acerca de los cuales están de acuerdo. Es decir, aquí lo que quería subrayar Burke en su definición es que un partido político no podía ser, había que superar lo que entonces se llama las meras facciones de conquista del poder en torno a una personalidad, a un individuo, etcétera. No podían ser solo máquinas electorales, no podían ser solo agrupaciones de intereses, como los que defendían la industria textil o los derechos de los puertos o del comercio, sino que tenía que basarse en lo que llama, yo creo que con mucha precisión, principios particulares, que los diferencia, como entre otros ha señalado Sartori, del partido ideológico que se crea mucho más después, digamos, y cuyo paradigma es el partido marxista, el partido cuya ideología incluye una cosmovisión, una filosofía de la vida, una filosofía de la historia, una concepción del hombre. El partido es el todo, el partido es, en fin, una iglesia en todos los sentidos, en fin, y que además pretende el poder político y que pretende además, en fin, con ese poder político conseguir el paraíso en la tierra. Aplicando estos planteamientos en el panorama nacional, a mí me parece que este modelo, este tipo de partido, haría que, y este sería mi ideal de partido, pensar que lo bueno al servicio del interés nacional es un partido de carácter nacional. Segundo, que es capaz de articular y elaborar unos principios particulares en los temas claves de lo que es estrictamente la vida política, una concepción de carácter económica, de funciones del Estado, de articulación de la democracia, que sea consistente, es decir, que no sea efímera,
para lo cual tiene que tener en cuenta qué tradiciones hay en ese partido, tiene que tener unas raíces históricas y capaz de mantener una base social. Lo de las raíces históricas, es decir, lo digo porque hay que estar muy atento también, porque si no, un partido político se desvirtuaría. Es decir, no es, y en el ámbito del centro-derecha, el que más conozco, no es lo mismo un partido de centro-derecha en Francia, en el que tiene que ser de alguna manera algo golista, y si no, no es capaz de articular el centro-derecha, que un partido en Italia en el que lo que hemos llamado la componente democristiana o del mundo católico tiene que estar presente, y así sucesivamente. Entiendo perfectamente que como salida después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania el centro-derecha se haya articulado en un partido que me decía a mí recientemente la CDU, el Partido Demócrata Cristiano Alemán. Yo preguntaba, es decir, ahora cuando, desde el punto de vista de secularización de la sociedad, es prácticamente el único partido que mantiene el nombre Democracia Cristiana, me decía, no, es que se mantiene porque es el fundamento de nuestro partido como contraposición al nazismo, etcétera. Ahí surgió y nosotros eso lo tenemos que mantener. Y siguiente planteamiento que me interesa cara a la situación española que se ha producido, interrogarnos por la pregunta: ¿qué sistema de partidos? Una vez que de alguna manera he dicho el modelo ideal de partido, ¿qué sistema de partidos debería de plantearse? Yo creo que aquí tenemos dos posiciones extremas. Una, la que postula la mayor fragmentación, es decir, hagamos partidos muy homogéneos, y con un sistema electoral que permita la entrada en el Parlamento de pequeños partidos, lo que llevaría, digamos, una proliferación de los partidos. El otro extremo sería tender hacia el bipartidismo, es decir, a la configuración de polos o agregados, uno de izquierdas y otro de derecha, que sean capaces de entablar entre ellos, no haya una polarización entre ellos, sino relaciones, y permitir de esa manera, de manera más natural, la alternancia, la gobernabilidad y la articulación del pluralismo político. Yo creo que una de las virtudes de nuestro sistema político que surgió con la Constitución del 78 es que básicamente se ha ido configurando como, aunque sea imperfecto, se ha llamado bipartidismo imperfecto, un cierto bipartidismo. Es decir, dos polos, uno del centro-derecha, en un principio representado por UCD, después de unos años de crisis y transición representado por el Partido Popular, y otro, el Partido Socialista, aunque siempre no ha sido capaz de asumir todo el conglomerado de la izquierda, porque el Partido Comunista ha tenido ahí una base electoral suficiente, aun en los peores momentos, para mantenerse como sujeto político propio. Este bipartidismo, la siguiente cuestión que tengo que decir aquí, yo defiendo como fórmula para España, fórmula adecuada, conveniente, la fórmula del bipartidismo. Por lo tanto, me parece que todas las reformas que en su caso habría que hacer en materia de partidos políticos sería para mantener y reforzar dos grandes partidos nacionales. Claro, aquí se nos plantea, ya con esto ya voy terminando mi exposición, este bipartidismo puede empezar a ser artificioso por circunstancias que sea, la burocratización, los problemas que ha planteado Joaquín Leguina, un partido que se distancia de su realidad social, de sus corrientes históricas, y no responda, digamos, funcionalmente a los problemas de la sociedad. Esto puede provocar su destrucción o por lo menos una crisis importante. Y por lo tanto, yo creo que la regeneración democrática que en estos momentos, se postula, se considera una necesidad en España, pasa por intentar buscar
que los grandes partidos nacionales concebidos, como he dicho antes, estos se renueven con mayor salud, con mayor fortaleza, porque, a mi juicio, los dos grandes partidos nacionales han adquirido una serie de vicios o de fenómenos degenerativos que es una de las bases de nuestro problema de política. ¿Cuáles son ellos? Bueno, son aplicados a España los que la ciencia política ya detectó en fin, con la ley de las oligarquías, lo que sea, pero que en España yo quisiera esquemáticamente concretarlos en lo siguiente. Primero, creo, y si no, Joaquín Leguina me dirá que no está de acuerdo en relación con, en fin, el partido en el que milita, creo que ambos grandes partidos nacionales se han deslizado a un fenómeno que, a mi juicio, no es en sí malo, que es el creciente presidencialismo. Estamos ante partidos políticos de naturaleza presidencialista. Por lo tanto, el momento esencial o clave de la historia de los partidos políticos, tal como se han ido configurando a lo largo de los años 80 o 90, es el momento de los congresos de partido en que se ventila un nuevo dirigente. Porque sabemos que en el momento en que ese congreso hace esa elección, el nuevo presidente coge, asume una especie de plenitud de poderes y el resto aceptamos en fin, tácitamente una delegación de poderes en el presidente, que son omnívodos. Él decide al 100% la configuración del comité ejecutivo, decide al 100% la configuración de las juntas directivas, decide al 100%, con algunas matizaciones, las listas electorales del Congreso y la configuración de la dirección del grupo parlamentario, que es decir, claro, la antítesis de lo que pasaba en UCD. En UCD es increíble, pero el presidente del grupo parlamentario era elegido por el propio grupo parlamentario, no por el presidente o el secretario general del partido, y en la elección que se produjo el candidato no oficialista ganó las elecciones. Como eso llegó a la destrucción de UCD, cuando uno, en el PP es mi caso, plantea algunos, en fin, algunos tipos de reformas que den lugar a más participación, etcétera, el último argumento al que uno se enfrenta es decir, ojo, no estarás planteando esto para que nos suceda como UCD. Y ese argumento es fantástico, pero es irrebatible. Es decir, si al final eso conduce a la destrucción, más vale el delegar todos los poderes en el jefe de turno de cada momento. El único contrapeso a este presidencialismo es una cierta feudalización de los partidos políticos que, como consecuencia del Estado de las Autonomías, se está produciendo. Es decir, los únicos miembros del partido que pueden tener algún tipo de poder propio son los varones autonómicos o los varones regionales. Y eso está configurando un tipo de partido que dificulta ciertos elementos de cohesión de carácter nacional, un tipo de vida política compleja y también la posibilidad de una cierta, en fin, la única posibilidad, diríamos, de debate interno es que algún varón que sabe que tiene una base sólida en su seno, pues, en fin, plantee debates, etcétera. Bueno, el caso de Esperanza Aguirre en relación con el Partido Popular, es decir, si no es así. Tercero, un creciente peso de las burocracias del partido, alimentadas por, yo creo, el problema más grave que ha sucedido en los dos grandes partidos, que es una excesiva profesionalización de la clase política a lo largo de estos 30 años de democracia. Una profesionalización como tal, es decir, no
de personas, digamos, que tienen otra profesión, que proceden de otros ámbitos y que se incorporan a la vida política, sino que convierten a la vida política en una profesión en sí misma, sin tener otra. Esto, claro, como en nuestro sistema de partidos políticos ha ido funcionando con crecientes aparatos, con crecientes máquinas, muy engrasados financieramente, muy generosamente por nuestro sistema político, que ha querido cuidar muy bien a los partidos políticos, que no tengan ningún problema, sobre todo a los grandes partidos. Entonces, en fin, permite tener sedes provinciales en todas las provincias, sedes locales esto ha creado un nuevo espécimen que se nutre de los jóvenes de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Y por último, el debilitamiento de la vida parlamentaria. Esto hace, lo que describía Joaquín Leguina es verdad, la vida parlamentaria se basa en una rígida disciplina, en una dinámica creada por la dirección de los partidos y en un encorsetamiento de la vida parlamentaria. El último de los vicios de nuestro sistema de partidos, lo que se ha llamado partitocracia, etcétera, es que ha habido una tendencia creciente en ambos partidos de invadir, politizando instituciones del Estado. ¿Qué? Han invadido todo. Efectivamente. Y eso ha desvirtuado fenómenos que hay que hacer, que tiene que concordar los partidos políticos, el Consejo del Poder Judicial, tribunales constitucionales, etcétera. Y ya para terminar, es decir, ¿qué reformas yo he planteado en el Partido Popular? Con nulo éxito, pero las he planteado. Primero, son todas discutibles. Están allí en enmiendas en los últimos congresos del Partido Popular. Yo he llegado a la conclusión de que el presidencialismo, que aparece, digamos, como una configuración bastante natural, porque responde a nuestro sistema político en el que la figura del primer ministro y el canciller es importante, la limitación de mandatos. Yo creo que la limitación de mandatos, los 2 mandatos en todos los sentidos, gobierno de la nación, comunidades autónomas, sería un elemento de salud democrática y de evitar caciquismos y baronías, diríamos, permanentes. Segundo, en el tema de parlamentario, al menos acordar, y lo he planteado en los 2 partidos nacionales, en el seno con enmiendas en el propio Congreso, plantear al menos el amparo del voto en conciencia del parlamentario en temas que afectan a convicciones personales profundas, porque hoy día se ventilan temas parlamentarios, digamos, de ese calibre. Tercero, el voto secreto dentro del partido, en los órganos del partido, cuando se ventilan decisiones que afectan a personas, porque parecerá increíble, pero al menos en los estatutos del Partido Popular no hay la exigencia del voto secreto en relación cuando se propone a un no sé qué para un entonces, claro, ¿quién dice que no ante la propuesta? Y quinto, hay un problema de la selección de los órganos directivos dentro del partido. Mi conclusión personal, que es todo discutible, es que en lugar de listas mayoritarias cerradas, que es lo que se lleva en el Partido Popular, es decir, uno presenta una lista, si otro presenta otra lista alternativa, el que gana la lista se lleva la lista completa, lo cual impide la posibilidad. Entonces, claro, se presume
que una lista es la vencedora y todo el mundo lo que quiere es meterse en la lista vencedora. Lo que hay que negociar es tu entrada en la lista, la posibilidad de que haya listas alternativas y si sacan un determinado porcentaje de votos se configure el órgano total en relación con los votos obtenidos proporcionalmente por cada lista, con lo cual en los órganos de dirección podría haber una cierta presencia, no por concesión del jefe que huele, que decir, hombre, este parece que tiene un sector detrás de él y lo mete, sino diríamos por respaldo propio. Porque yo creo que la clave, y es el riesgo de los dos partidos en estos momentos, la clave de mantener esa base social, esa sintonía, en unos momentos además graves y críticos en la sociedad española, es que los partidos sean capaces de articular un cierto pluralismo interno que tienen sus bases sociales y que los detectan las propias encuestas. Y ahora sí que termino. Por ejemplo, hay una pregunta muy curiosa que el CIS cada X meses pregunta a los ciudadanos, que es decir, usted de estas ideologías hace un menú, ¿con cuál se siente más identificado? Conservador, democristiano, liberal, socialdemócrata, socialista, comunista, nacionalista, progresista, ecologista. Hay un menú bastante bien hecho. Entre el electorado del PP, salvo los que hay un porcentaje que dice que es apolítico y que nada, que ha votado y nada, un 40%, pero entre los que se definen las posiciones, he quitado las que tienen menos del 3%, que son irrelevantes, haría este cuadro. Conservadores se autodefinen el 48,8%, de los demócratas cristianos el 16,6%, liberales el 21,3%, progresistas el 7,9%, socialdemócratas el 5,3%. Del electorado, de los que dicen que han votado al PSOE, se definen, en esto está más claro la componente, pero en fin, socialistas se autodefinen el 67,9%, la ventaja es que el partido se llama socialista, socialdemócratas el 13,8%, progresistas el 10,5%, liberales el 7,7%. Es decir, en el fondo lo que estoy queriendo decir es que un gran partido que quiere acoger, en fin, una parte importante del electorado tiene una cierta composición interna plural y eso también es un juego que hay que articular en el partido político. Muy bien, muchas gracias, Eugenio. Joaquín, ¿quieres tú completar algo a propósito de las palabras de la sala? Hombre, yo estoy muy de acuerdo, ¿no?, con lo que ha planteado. Evidentemente, sobre los análisis internos del PP o del UCD, pues me abstengo porque no lo conozco bien. Ahora, cuando Nassar dice que la democracia es una democracia de partido, lo que decía García Pelayo hace muchos años, yo estoy de acuerdo. ¿Pero qué partidos? ¿Los de Estados Unidos o los de Europa? Primera cuestión que me surge como... También estoy de acuerdo que es bueno que haya dos grandes partidos de carácter nacional. Es bueno. Y la dispersión yo creo que no es buena. Pero claro, dos grandes partidos de carácter nacional implica ser partidos pues, muy amplios, ¿eh? Si queremos un bipartidismo de carácter nacional, vayamos al sistema mayoritario, que casi lo produce por sí mismo. El sistema mayoritario británico produce casi por sí mismo ese bipartidismo. Claro, ahora, ¿quién lidia con los partidos pequeños? Me refiero a los partidos nacionalistas. ¿Por qué no quieren los partidos nacionalistas un sistema mayoritario? Por una razón evidente, porque producen mayorías absolutas casi automáticamente. Y ellos sacan la renta, cortan el jamón, la loncha del jamón, precisamente porque eso no existe fácilmente, ¿no? Ahora sí existe, pero los partidos, los gobiernos minoría favorecen este tinglao. Y no solo es el tinglao de que saquen dinero o lo que sea, a mí eso me preocupa muy poco. Lo que sacan es el silencio de los grandes partidos. Es decir, ninguno de los dos grandes partidos se atreve a plantar cara a los discursos identitarios
de los partidos nacionalistas. Y eso tiene un coste tremendo. Porque claro, parece que eso no es discutible. ¿Cómo que no es discutible? El otro día con el asunto este de la pitada en el estadio de Calderón, alguien me dijo, bueno, es que no te pongas así porque pareces un nacionalista español. Digo, es que nacionalista español es el único que se puede ser constitucionalmente hablando, porque las otras nacionalidades no existen. Se quedó un poco cortado, porque es que es así. ¿Quién defiende realmente la Constitución y las consecuencias de eso? Porque eso es un acuerdo donde ellos también estaban dentro, ¿no? El problema, de verdad, de la selección de personal, pero no solo en los partidos, en este país, la selección de las élites del país es, a mi modo de ver, un problema muy grave, muy grave. Lo has pasado, has hablado de ello, ¿no? Luego, el presidencialismo de los partidos es que, bueno, yo lo he sufrido en mis carnes. Llega alguien a secretario general y puede hacer lo que dé la gana. Oiga. Y bueno, así, ahí están los resultados. Porque estoy pensando en Rodríguez Zapatero. Y con lo que tú llamas, Eugenio, la profesionalización de la clase política, no es una profesionalización. Porque, claro, la palabra profesionalización implica sabiduría. Y no es la profesionalización. Es lo que definió Rodríguez Zapatero cuando le preguntaron ¿qué opina usted de la selección de personal? Dijo, en un partido todo el mundo vale para todo. Y usted no. Ni en un partido, ni en una iglesia, ni en ningún sitio todo el mundo vale para todo, ¿no? La limitación de mandatos tiene un problema técnico, como bien sabes, porque claro, estamos en un sistema parlamentario. No es lo mismo que tú no te puedas presentar a presidente de la República. Eso sí es más claro, ¿no? Pero bueno, los temas de conciencia, estoy de acuerdo. Y el voto secreto en temas de personas, por supuestísimo. Yo creo que eso existe, ¿eh? Cuando se vota a personas es secreto. Otra cosa es que si te presentas contra el mando te pueden mandar las tinieblas exteriores, pero existe eso, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Dentro del sistema político, yo creo que es mejor, a estas alturas, mira que lo defendió Fraga en la época de la Constitución, en la época constitucional, yo creo que a estas alturas a España sería mejor un sistema mayoritario que este sistema. Claro que, dicho esto, en una asamblea donde había gente muy cualificada del Partido Popular, me dijeron en público porque éramos pocos, si no, no lo hubieran dicho, dice, tú no conoces los caciques españoles. Claro, no era ninguna tontería lo que me estaban diciendo, pero claro, el sistema mayoritario, como son circunscripciones muy pequeñas, el caciqueo puede funcionar de una forma que a lo mejor ni tú ni yo conocemos, pero que hay que tenerlo en cuenta. De todas formas, yo ahora me inclino por dos cosas. El sistema norteamericano me parece mucho más fluido y allí no hay un José Blanco o quien sea en el otro lado que te pone la lista, porque hay que currársela, hay que trabajársela. Y el sistema mayoritario me parece, por esas razones de las representaciones menores y porque hay que dar la cara, mejor. No lo pensaba así hace unos años, pero lo pienso ahora. Muy bien. Bueno, pues llega la hora de que pidan la palabra los que quieran intervenir. Yo quiero agradecer a los dos ponentes porque han suscitado una doble tensión que a mí me confirma en algunos temores. En primer lugar, la tensión entre partidos políticos y democracia. Estoy de acuerdo con Eugenio, muchas gracias, en que no es concebible una... Ya se oye. Se oye, yo creo que no. No es concebible una democracia sin partidos, pero claro, habría que añadir siempre y cuando los partidos contribuyan a establecer esa sociedad democrática avanzada que de la pluma del profesor Tierno Galván pasó al preámbulo de la Constitución. Cuando los partidos políticos no contribuyen a establecer una sociedad democrática avanzada,
el binomio democracia-partidos empieza a tambalearse, por decirlo de alguna manera. La Constitución lo dice con toda claridad, como sabemos todos, es decir, el artículo 6º reconoce que los partidos son un instrumento fundamental para la participación política, pero exige dos condicionantes que a mi juicio conviene tener siempre frescos y recordarlos, que es que la estructura y el funcionamiento interno de los partidos tienen que ser democráticos. Yo, de formación profesional, como letrado de las Cortes, he dicho siempre que si no hay debate interno en los partidos, el debate público realmente pierde sentido. Si previamente no se ha caldeado, por decirlo de alguna manera, el estado de opinión con arreglo a los criterios del partido político dentro del partido, en el seno del grupo parlamentario, realmente después el debate, cuando se sale al salón de plenos o en una comisión, tiene poco sentido. Pero hay algo mucho más importante también en esta tensión entre partidos y cultura democrática. Y es que cuando una sociedad no está organizada, y no está organizada lo que se llama, entendemos, que ya comprendo que es un criterio en la historia política muy discutido, sociedad civil, claro, se olvida, y a veces resulta incómodo recordarlo, que la Constitución española, en su artículo 9.2, ha constitucionalizado la sociedad civil, porque dice sí que los partidos son un instrumento político fundamental para la participación política, pero el artículo 9.2 dice también con igual claridad que corresponde a los poderes públicos para promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra. Por tanto, nuestra Constitución no reconoce monopolio de participación pública a los partidos. Habla de otros grupos, de otros, aunque resulte incómodo, otros cuerpos intermedios, que esa participación sea plena. Y dice algo más, dice que la participación no se agota en la participación política, que la participación es también en la vida cultural, económica y social. Por tanto, tenemos una dimensión plural de lo que es la cultura democrática que a mi juicio no se ha desarrollado. Segundo, lo ha introducido muy bien Eugenio Nassarri al hablar de la invasión por los partidos del Estado. Los partidos han invadido todo el Estado. La segunda tensión, o el segundo polo de tensión, es entre partidos políticos y cultura de Estado. En el balance que serenamente debemos hacer los españoles hoy sobre lo que han sido los 30 y pico años de vida democrática, para mí una de las conclusiones más duras de asumir, pero que yo entiendo ciertas, es que la cultura de partidos ha dejado poco margen a la cultura de Estado, es decir, a la cultura de instituciones públicas. Porque se ha entendido que al estar los partidos en la base de las decisiones que configuran las instituciones públicas, pues los partidos o se ocupan, mi experiencia en este sentido tengo que decir, soy vocal del Consejo General del Poder Judicial y no he tenido nunca ninguna mediatización, es decir, me he sentido respetado absolutamente. Yo estuve en la lista del Partido Popular y tengo que decir claramente que yo no me siento politizado como en la calle se dice, me siento posiblemente más incómodo por la tensión que generan las asociaciones profesionales, es decir, los corporativismos, más que la vida política. Pero sí es cierto que al no haberse generado una cultura de Estado, no somos conscientes del riesgo gravísimo que estamos corriendo al denunciar sistemáticamente que todo está politizado, porque el riesgo es el de la deslegitimación de la política. Cuando sistemáticamente se está hablando de que todo no funciona porque está politizado, indirectamente lo que se está diciendo es que la política impide que el Estado funcione. Esto no quita, para que yo repita lo que acabo de decir y termino, que necesitamos una cultura de Estado que permita que las instituciones tengan su tiempo y que no les marquen el paso ni la apertura y cierre de debates desde fuera. Las instituciones tienen su propio ritmo y lo tienen todas las instituciones del Estado y los poderes del Estado. Y ese ritmo no se puede marcar desde los partidos políticos.
Hay que dejar que las instituciones tengan su propio ritmo, para no dar argumentos a quienes, al denunciar la politización, lo que están queriendo o no es poniendo en riesgo la legitimidad de la política. Perdón. Allí. No, en la última... Ah, sí, cógelo. Ahora le llevan el micrófono. Está bien que se presente la Liciar, porque no todos los conocemos. Perdón, que me presente. Sí, decir... Hola, buenas noches. Yo me llamo Vicente María de Santos Fernández. Soy funcionario de la Administración General del Estado. Bien, en primer lugar, Muchas gracias. Ha sido un placer escucharles a los tres y escuchar también el comentario que acabo de oír, precisamente tocando el punto 9.2. Porque, claro, el artículo 9.2 de la Constitución española. Bien, el señor Nassarre nos ha hablado de Barque, el señor Leguina nos ha hablado, bueno, del SPD, las reflexiones de Robert Mitchell, con las que yo estoy de acuerdo, que son francamente pesimistas, ¿no? El ascenso de los mediocres, la relación patrón-cliente. Bien, entonces, el señor Nassarre dice que democracia y partidos políticos son términos consustanciales. Claro, la pregunta es obvia, ¿qué pasa si fallan los partidos políticos? Entonces, por no repetir el punto 9.2 de la Constitución española, si me lo permiten, voy a decir lo que dice la Constitución Gaudium Spes sobre los partidos políticos, que recuerdo que es una Constitución que está dirigida a todos los hombres de buena voluntad, no solo a creyentes, que me parece incluso más preciso que el artículo 9.2 de la Constitución española. Dice, es muy breve, los partidos políticos tienen la tarea de favorecer una amplia participación y el acceso de todos a las responsabilidades públicas. Los partidos están llamados a interpretar las aspiraciones de la sociedad civil orientándolas al bien común, ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad efectiva de concurrir a la formación de las opciones políticas. Los partidos deben ser democráticos en su estructura interna, capaces de síntesis política y con visión de futuro. Bien, entonces, claro, a mí esto me parece maravilloso, lo que dice la Constitución, Gaudium Spes. Me permiten hilar la argumentación con un acontecimiento que acaba de suceder, porque, claro, yo lo que me estoy planteando ahora mismo es si los partidos políticos se convierten en estructuras de poder en sí mismas, que pierden de vista que están al servicio de la sociedad. En concreto es el acontecimiento que ha ocurrido con Monseñor Reichpla en Alcalá de Henares, que bueno, claro, a mí esto me parece inverosímil. O sea, el obispo complutense pronuncia una homilía y los concejales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares no solo censuran la homilía, sino que es que le quieren reescribir la homilía. Entonces, claro, yo lo que me pregunto es, los políticos, cuando ejercen la libertad de expresión, parece que tienen derecho a todo. Los ciudadanos, por lo menos algunos, tenemos que andarnos con pies de plomo a la hora de ejercitar nuestra libertad de expresión, ¿no? Porque, mire, yo he leído la homilía de Monseñor Reichpla y me parece que no tiene nada censurable. Pero incluso en el caso de que lo tuviera, me parece inverosímil, ¿no? Entonces, claro, yo creo que usted ha tocado el meollo de la cuestión. Efectivamente, democracia y partidos políticos son términos consustanciales. Pero, ¿qué pasa si los partidos políticos se convierten en estructuras de poder que velan por sus propios intereses y pierden de vista el bien común? Bien, eso es lo que me preocupa como ciudadano. Y respecto a la visión de futuro, echaría de menos que los dos grandes partidos de la oposición se reunieran, porque, bien, es un secreto a voces que el sistema de pensiones en España dentro de 10 años va a colapsar. O sea, esto, aunque sea duro oírlo, porque, bueno, por primera vez la emigración es superior a la emigración es sumamente cualificada y la inmigración es muy poco cualificada. Bien, eso es tener visión de futuro, no pensar de cara a las próximas elecciones.
Bien, y muchas gracias por sus intervenciones. ¿Podemos o, Tú, o sí, algún si otro quieres. más? No, si quieres tú, Ivana, alguna. No, hay, no. hay otras peticiones. Bueno, pues alguna más. Yo es que Alguna ya tengo más, alguna alguna. cosa que decir. Bueno, pero dila brevemente, mejor. No, dila. Más adelante. ¿No? No. Es que si no Se han dicho cosas si no perdemos todas la viveza interesantes del en las diálogo. dos intervenciones, pero para decir cosas que sí me interesan. Yo estoy muy convencido que incluso en la crisis que vive la nación, que todos percibimos que es seria, y que no solo es una crisis económica, mi posición personal es que sería mejor si salvamos, fortalecemos, hacemos que funcionen mejor los dos grandes partidos nacionales, es decir, el sistema de bipartidismo. Es decir, yo no creo que la solución sea la destrucción de los dos grandes partidos nacionales, por considerar que podría ser también, es decir, son tan malos que no tienen remedio y tal eso, y vayamos a un, en fin, a una situación. Yo personalmente no estoy en ello, pero soy consciente de que se han ido deslizando vicios sucesivos que se van agravando y que hay que hacer algo, que hay que hacer algún tipo de rectificación. Y para defender el tema una cosa que del sistema de bipartidismo, para que un sistema de bipartidismo funcione, tiene que haber, lo planteó Óscar Alzaga en la anterior sesión de este mismo cenáculo, que no basta el consenso originario de fundación de un sistema político, sino que ese consenso originario de vez en cuando hay que renovarse, tiene que haber relaciones institucionales y de partido entre los dos para, en fin, resolver las grandes cuestiones. Y yo percibo también, digamos, como problema, lo he apuntado, pero como problema adicional de ambos partidos políticos, unos bloqueos increíbles. Es decir, el más elemental es el que todos nos escandaliza, y es que después de las elecciones, llevamos ya 5 meses o 6 meses, no se hayan puesto de acuerdo para la renovación de los órganos constitucionales y todo esto. Bueno, eso se podrá ir tirando un mes más y otro mes más, pero eso como hecho en sí mismo es gravísimo. Por lo tanto, están los grandes partidos nacionales con este tipo de prácticas deslegitimando, y en cuestiones, diríamos, de salvación nacional, en fin, no digamos como pilar el sistema de pensiones, etcétera, me parece importante. Por lo tanto, yo creo que eso es así. Y eso enlaza con una de las cosas que ha dicho claro Fernández Carnicero, que es el tema de la falta de cultura de Estado. Es decir, se ha ido también generando un vicio que es prevalecer lo que podríamos denominar patriotismo de partido frente a un patriotismo de interés nacional. Y entonces el mismo hecho de que en el Consejo General del Poder Judicial, digamos, los 7 designados por el PP y los otros designados por el PSOE, esa propuesta, pero decir, la designación es de todos, es decir, desde ese momento se tienen que estar desligados del elemento de origen, y esto no es idealismo y tal eso, sino tenía que ser una realidad. Pues permíteme que comente un par de cosas. Bueno, lo de Alcalá, para empezar, ¿no? Lo de Alcalá no tiene nada que ver con el obispo. Lo de Alcalá tiene que ver con que en el Ayuntamiento de Alcalá el Partido Popular no tiene la mayoría absoluta y le quiere meter el dedo en el ojo al alcalde dándole una patada en el trasero al obispo. O sea, no tiene nada que ver. Es una cosa impresentable. Así que no se preocupe usted tanto, porque no hay nada detrás. Exactamente. Por eso no hay que tomárselo en serio. No hay nada detrás. No hay detrás nada, más que pura publicidad mediática de un asunto que merece la pena, por lo menos, respetar las palabras de quien habla. Y punto, y no se ha respetado, pero no por el obispo. Es para meter el dedo en el ojo al alcalde. Solo para quitarle hierro al asunto. En cuanto a lo que dice Fernández Carnicero,
de los partidos han medido todo el Estado, no solo el Estado, pero los ONGs, los sindicatos, las cajas de ahorro. Bueno, un poco de moderación. Un poco de moderación habría que exigirles a todos, ¿no? Y luego, cuando es nombrado alguien para ciertos cargos, ese alguien debía hacer como Thomas Becket, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes, Thomas Becket y Enrique de Plantagenet, ¿no? Cuando le nombró arzobispo de Canterbury, el otro dijo, se ha acabado, yo soy el obispo y tú eres el rey. Y eso aquí se ve muy poco, querido, muy poco. ¿A que tengo razón? Se ve muy poco. Pero no tampoco como se dice a veces, perdón. Se ve muy poco. Estamos aquí en familia. El presidente del Tribunal Constitucional, perdona, que no es el presidente del Tribunal Constitucional, en el asunto de los ultranacionalistas estos proetarras, ¿qué ha hecho? Solo por eso ya basta. No ha hecho de Thomas Becket. ¿Qué es lo que se espera una vez hecho el nombramiento? Ya no es del PP ni del PSOE, es la institución. Pero ¿qué pensar de instituciones muy gordas de este país que pasan en la batalla política diaria, pasan a mejor vida cuando el ministro de Economía, con perdón, le mete el dedo en el ojo al Banco de España queriéndole meter el dedo en el ojo al gobernador del Banco de España? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el Consejo General del Poder Judicial, cuando un magistrado, por meterle el dedo en el ojo al PP, le mete el dedo en el ojo al presidente del Tribunal del Consejo, sin avisar de que lo va a denunciar? Yo no le exonero de responsabilidades a ese señor que se va a Marbella, pero tampoco puede tratar así a una institución. Y para terminar, como tú sigues allí, cierra los oídos. ¿Tú crees que en el Parlamento británico un partido que ha ganado las elecciones cambia los estatutos de la BBC sin consenso? Pues aquí lo han pasado la semana pasada. Es una falta de respeto institucional generalizada. Y en el fondo, cuando uno sale de eso y lo ve desde fuera, sabiendo que ha estado dentro, da una sensación gallinacio, de vuelo corto y picoteador. Caray, con la situación que hay, podríamos exigir un vuelo un poco, no diré de águila, pero por lo menos de gorrión, ¿no? Nada más una cosa. El vicio de la invasión y de que los miembros de los distintos órganos constitucionales o institucionales son del propio partido está tan naturalmente, en fin, interiorizado, que hace unos pocos meses la secretaria general de mi partido, ante una votación, una decisión de uno de los tribunales, el Tribunal Constitucional, dijo, no, una decisión que ella consideraba equivocada, dice, pero ninguno de los de mi partido votó a favor de ello. Bueno, le salió naturalmente. Son de los de mi partido. Le salió naturalmente, ¿no? Adelante. Bueno, a ver si se puede, si se me oye sin necesidad de No, si no muerde eso, úsalo. Se oye bien, Antonio. Bueno, Es que a lo mejor allí no oye. Es un placer coincidir con los dos ponentes. Con Eugenio tengo largas historias que empiezan cuando él cuenta que empezó en la política, y con Joaquín pues tuvo una buena experiencia en el Ayuntamiento de Madrid, en bancadas diferentes, pero una buena experiencia. Y de esa experiencia contaré luego una anécdota que está relacionada con lo que aquí se dice. Como no podía ser de otra forma, yo coincido con los dos, pero a mí me parece que Eugenio ha sido benévolo en el análisis. El problema no consiste, por ejemplo, en que sea bueno el presidencialismo. El problema es que si el presidencialismo se instaura en la presidencia del partido y luego en la presidencia regional de Madrid o en la de Castilla-La Mancha,
y luego en la ciudad de Madrid, en Pozuelo o en Talavera de la Reina. Y luego, por debajo, lo que ocurre es que se está montando un sindicato de poder. Un sindicato de poder que lo que hace es sibuana lo que diga el jefe. Y el sibuana lo que diga el jefe sirve para aprovecharse de la situación en la que los partidos políticos se han colocado, que es el reparto de prebendas, la ocupación del Estado y la ocupación de la sociedad, y las cosas que estamos viendo en los últimos tiempos que nos golpean. Nos preguntamos, pero ¿cómo es posible? Una vez que se ha producido la crisis y la gente sabe quién está en determinados órganos de instituciones públicas, semipúblicas, etc., ¿cómo pudo llegar ese o esa ahí? Pues única y exclusivamente porque pertenece a un sindicato en el cual, si eres bueno, obediente, apoyas, etc., tienes derecho a. Y eso es dramático, porque significa la imposibilidad total y absoluta de una regeneración de la clase política. O los partidos políticos de verdad son democráticos en su interior, o es prácticamente imposible que salgamos del marasmo que estamos. No es claro que haya desprestigio a la política, tú lo has dicho muy bien, pero el problema es que lo que hay es desprestigio de la clase política. Es que tenemos, por los debidos respetos y con las honrosas excepciones que existen, una clase política impresentable. Eugenio, has dicho lo de la profesionalidad. Yo he entendido lo que quieres decir. Es una carrera profesional. Joaquín te ha matizado y ha dicho, bueno, amateurs. Aquí viene tu anécdota, Joaquín. Yo me acuerdo perfectamente un día... profesional en el sentido de vivir de la política. Claro, sí, eso está claro. Yo me acuerdo perfectamente un día que estábamos más que hablando un en el ayuntamiento y teníamos mucha confianza, tú dijiste literalmente esta frase. Es que no se podía, no debería tenerse un cargo público sin haber cotizado 3 años como mínimo a la Seguridad Social por cuenta ajena. Sigo pensando. Es decir, haber hecho algo en la vida. ¿Qué es lo que ocurre con los partidos políticos? Que los chicos jóvenes, 14, 15, 16, 17 años, tenemos hijos de amigos nuestros, entran en el partido, empiezan a tener unas pesetillas, luego tienen un pequeño cargo, luego algo más de pesetas. Y en la mayoría de los casos no han terminado sus carreras. Yo, cuando era secretario de formación de UCD, Rafael Arias Salgado me encargó que pastoreara o vigilara a los dirigentes de las juventudes, que tenían una retribución mensual. Y de alguna forma se quería que la retribución se condicionara a sus resultados académicos. Yo nunca pude tener las calificaciones académicas de ninguno de esos dirigentes, porque ninguno me las dio. Porque si me las dan hubiera sido dramático, lo cual no quiere decir que luego en la vida les haya ido muy bien, que a muchos les ha ido excepcionalmente bien, pero no tienen formación. Y el problema de la clase política es que, como pesca con esas redes y en donde pesca, el resultado final es que es una clase política cada vez más pobre, que tiene menos ideas claras. Yo no digo que hay que tener ideas claras de todo, como los tertulianos de las emisoras de radio, pero hombre, por lo menos un diputado que es un especialista en educación, que es un especialista en agricultura, que es un especialista en relaciones exteriores. Es que no hay, salvo casos excepcionales, especialistas en nada. Y eso es, en mi opinión, es un terrible drama. Y claro, todo esto lo que lleva es a lo que Eugenio decía, no hay sentido de Estado, es que hay sentido de facción. Es una facción frente a la otra facción. Y en algunos lugares se introduce la tercera dramáticamente. No para equilibrar, sino para generar todavía más problemas. Por lo tanto, yo creo que los que estáis dentro de los partidos, no sé si tenéis posibilidades o no de influir, pero o se va a una regeneración interna de la vida de los partidos, o es difícil que la clase política española y por lo tanto la gobernanza del país vuelva a tener sentido de Estado. No lo tiene. Usted pedía la palabra. Sí. ¿Le puede alargar el teléfono, el micrófono? Muchas gracias. Soy Lourdes López Nieto, soy profe de Ciencia Política en la UNED. Bueno, voy a intentar ser un poquito más optimista. Lo primero que quiero a los políticos que están en la mesa es agradecerles que sean tan sinceros,
creo que la crisis al final está viniendo bien para que nos demos cuenta, pero yo creo que la responsabilidad no es solo de los políticos ni de los partidos, no es ni de los políticos ni de los partidos. A ver, unos colegas míos, Katzimer, han definido los partidos, la evolución de los partidos después del partido Atrápalo Todo. Han hablado de la evolución de los partidos hacia el modelo cártel. Yo creo que los partidos en España han conformado un cártel que se financian esencialmente de recursos públicos, que utilizan los medios de comunicación público, que hacen o ejercen un extenso sistema de patronazgo. Es decir, que las características que estos señores han escrito en el año 96 y que luego además han complementado con la idea o con lo que ellos han ido analizando, de que el partido en los cargos públicos es el que está por encima del partido, digamos, de los militantes y el partido. Ellos hablan de tres caras de los partidos, ¿no? Militantes, las oficinas centrales y los cargos públicos. Y sostienen que la evolución de los partidos en la época del desarrollo del estado del bienestar ha hecho que las sociedades, el profesor Leguín hablaba de Estados Unidos, efectivamente en Europa, con un extenso intervencionismo público y del Estado que nos organiza la sanidad y nos organiza muchas cosas, es paralela la inhibición de la sociedad. Por eso yo creo que no hay que echar solo la culpa a los partidos. Es verdad que en España en la transición los partidos necesitaban ocupar muchísimos cargos públicos. Recordemos que en el año 79 hubo elecciones municipales, había 60.000 concejales que ocupar y se necesitaba gente y no tenían recursos ni organización. Pero es verdad que paralelamente esto se produce en un momento en una cultura política, don Francisco Franco no movilizó a las masas como hubo otros regímenes autoritarios que sí lo hicieron. Por ejemplo, en Portugal. En ese sentido, la sociedad española es una sociedad, la cultura era de mucha apatía hacia los partidos y muy inhibicionista en su casa. Claro, yo creo que por eso ahora ha venido la crisis, está abriendo los ojos a mucha gente, pero yo creo que también sería muy importante más responsabilidad de la gente y más subsidiariedad de la sociedad. Yo he estado los 2 años pasados, los 2 años anteriores, colaborando como voluntaria en la organización de la JMJ, y yo creo que ha sido un ejemplo claro que se pueden organizar muchas cosas. Yo creo que los políticos, por ejemplo, el ámbito público no tiene que organizar toda la cultura, ni tiene que organizar el deporte, que hay muchos ámbitos en los cuales la sociedad civil puede hacer cosas. Ya que están hechas ahora tantos polideportivos, tantas cosas, se podría dejar que la sociedad, pero es verdad que la sociedad está muy acomodada, tiene de todo. Y del mismo modo que dejó de ir a los partidos, a la sede de los partidos, cuando la televisión tenía televisión en su casa, ahora pues debería, digamos, asumir más responsabilidades. En ese sentido, pues es verdad que la limitación de mandatos es importante, pero bastaría con que los partidos, que en teoría son intermediarios entre la sociedad y el Estado, salieran del Estado, porque en este momento los partidos, efectivamente, yo creo que en España están en el Estado, dentro del Estado, viven del Estado y ocupan el Estado, pero también requiere que la sociedad haga algo y se pringue. Yo no sé si hasta qué punto habría que volver a hacer algún tipo de, servicio público, de ocuparse en algún sentido, de ocupar algunos cargos periódicamente. De alguna manera la sociedad se tiene que implicar. Yo no sé si obligatorio, sí, bueno, pero es decir, la sociedad americana es una sociedad mucho más activa, se implica más y ocupa, no le organizan la vida. El extremo opuesto de bienestar y de todo esto son los países nórdicos. Yo creo que entre ambos ámbitos pues, podría hacerse una cosa intermedia. Muchas gracias. Muchas gracias. Alfonso Bullón. Baja por aquí, por aquí. Estaba antes aquel,
Bueno, yo seré breve en mi intervención, o sea que daré espacio para los siguientes. Simplemente conectando un poco con las intervenciones anteriores, pero vamos, yo estoy de acuerdo con la tesis que bueno, primero presento, soy Juan Manuel Burgos, profesor del CEU. Estoy de acuerdo con la tesis de Eugenio Nassarre en la relación que hay una consustancialidad entre democracia y partidos, porque, por ejemplo, cuando se ha hablado de la crisis de la Primera República en Italia por el sistema partidista, ese sistema ha sido sustituido por otro sistema de partidos, solo que diferente y que de alguna manera están intentando resolver los problemas de los anteriores. Entonces, en relación con esto, simplemente mi pregunta era hasta qué punto, sería la pregunta para los dos, hasta qué punto sería factible que exista una autorregeneración democrática de los partidos en nuestro país, porque pienso que podría ser una de las claves de la solución. Yo creo que criticar el partidismo sin más, por así decir, la presencia de los partidos en la sociedad, que puede estar justificada, pero una crisis muy desaforada a la que pienso que con cierta tendencia con cierta frecuencia entendemos los españoles, creo que en el fondo podría ser negativa, porque lo que conseguiríamos es una disolución de los partidos, que son los que estructuran la opinión pública de la sociedad, y no obtendríamos nada a cambio. Después de este contestáis. Alfonso Bullón de Mendoza, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad San Pablo CEU. A mí me ha hecho mucha gracia la alusión de don Joaquín Leguina a este politólogo que planteaba que se podían elegir los cargos públicos por sorteo. Y ello porque tengo un manuscrito del Marqués de Miraflores, ministro que fue de Isabel II, incluso presidente del Consejo de Ministros, que plantea exactamente lo mismo. Dice, a la vista de cómo va el asunto y de las cosas que hemos hecho, recobremos el viejo principio de la ensaculación aragonesa y hagamos los puestos de diputado por sorteo, porque senadores, porque en el fondo nos dará igual. Claro, el sorteo, sin embargo, plantea el tema de que se piense más o menos de sus excelencias. Es imposible, porque evidentemente, claro, la clase política nunca podrá admitirse reemplazada por un sorteo. También, aunque fuera posible, plantearía el problema de que no dejaría lugar a la vocación política. Claro, una de las cosas buenas que tiene un sistema democrático es que la gente que tiene vocación política puede encontrar una salida a esa vocación, y si no, evidentemente puede, digamos, ser una especie de idea de presión que haga saltar cualquier sistema que no dé cabida al encuentro de la vocación política. Una segunda cuestión en que coincido con don Joaquín Leguina es el tema mayoritario. A mí me llevó a una cierta vocación hacia el sistema político norteamericano, quien supongo sería un buen amigo de don Eugenio Nassarre, que era un profesor mío de la Complutense, Juan Ignacio Sáenz Díez, que siempre nos contaba, al describir el sistema político norteamericano, que era un sistema que, como los diputados se elegían por los congresistas, se elegían por pequeños distritos, permitía que tú llamaras a tu congresista para que te bajaran el gato de un árbol y cosas por el estilo, que en España serían absolutamente impensables. En algún momento he visto que parece ser que en la Comunidad de Madrid se había hecho una simulación por el actual equipo de gobierno de plantear unas elecciones de Madrid configuradas en pequeños distritos, y que incluso la simulación a lo mejor no tendría mucha oposición por parte de los partidos políticos, porque la simulación daba resultados similares a los que ya había, por tanto, podían haber grandes objeciones. Es un sistema que desde fuera siempre te parece más simpático porque permites decir, bueno, los partidos tendrán que presentar candidatos que sean capaces de pelearse su circunscripción, en ganarse sus propios votos, que eso les puede dar mayor independencia también a los diputados elegidos frente a un presidencialismo del partido, etcétera, etcétera. Es decir, que sí que se tiene la sensación de que el modelo estadounidense puede ser un modelo, en cierto sentido, más vivo, más participativo. Por último, en cierto sentido, una pequeña butaza a la que no me resisto, porque, claro, no hay que olvidar que estamos en la época en que estamos, con unos problemas determinados, pero a mediados del siglo XX, uno de los grandes historiadores británicos, Namier, planteaba que qué maravilloso era el siglo XVIII, donde gobernaban unas élites corruptas que iban a sus propios intereses y no creían en nada. Porque, claro, lo que estaba planteando Namier, que era un polaco judío austrohúngaro que se había trasladado a Inglaterra, es que Dios nos libre de cuando los partidos creen en algo como los movimientos totalitarios. Pero vamos, lo he dicho simplemente por recordar cómo han evolucionado a veces las situaciones a lo largo de los tiempos.
Había otra petición, ya sé ya. Bueno, ¿Hay otra? sí. Yo soy Alfonso Nasarre, hermano por lo tanto de Eugenio, soy periodista y en estos momentos ejerzo un puesto directivo en un medio de comunicación en el que colabora Joaquín Leguina, en la cadena COPE, por lo tanto me siento muy vinculado e implicado en esta... Ya me gustaría colaborar. Cadena COPE. Bueno, estando de acuerdo... He colaborado. Bueno, hasta la temporada pasada en la que... es que me acuerdo que tuve que negociar con él su participación en el programa de Vida del Valle y Enrique Campos, por eso aludo a esa colaboración. Estando plenamente de acuerdo en lo que ambos habéis desarrollado esta tarde, sí que me gustaría aportar un par de puntos a este debate. Uno, yo creo que la mediocratización que ha habido de la clase política española es fruto del duro régimen de incompatibilidades que se estableció en el año 78, probablemente por la corrupción, entre comillas, política que se había producido en un sistema autoritario como fue el franquismo. Y en ese aspecto me gustaría que os pronunciaseis sobre la posibilidad de cambiar ese régimen de incompatibilidades tan duro que hace que no los mejores estén en la vida política. Dos, en estos momentos de grave crisis y siendo consciente personalmente de lo maltratada que está la cúpula política en lo que se refiere al gobierno de la nación y a los diputados del Congreso, yo creo que los políticos, la clase política, los partidos políticos están obligados a demostrar una austeridad, a tener gestos de austeridad, porque estoy observando que la mayor parte de la opinión pública se está alejando cada vez más de la actividad y de la clase política. Y por último, querría que reflexionarais sobre la posibilidad de que, así como en el ámbito del centro izquierda ha aparecido una, no sé, es inefable, vamos, no se puede calificar, una cosa como UPyD, que por cierto su concejal fue el que presentó la moción de Alcalá de Henares, que se sepa. Si pensáis que por parte del centro derecha existe, o de la derecha existe, el riesgo de que pueda aparecer algún partido político, de tintes antisistema, totalitario, xenófobo, que gracias a Dios por ahora no hay. Y por último, y puesto que estamos en la sede de un ámbito académico, hablando de la mediocratización y de la falta de excelencia, yo creo que nos tenemos que dar cuenta que eso está en toda la sociedad española, no solo en la clase política. A mí me parece que hacer de la clase política el pim pam pum de todo lo malo es injusto. Nos imaginamos que hace unos años los menos rectores que había en las universidades españolas se hubieran negado a participar en una reunión con el ministro de Educación. Yo creo que eso es buena señal de que hasta al mundo académico ha llegado también una cierta mediocratización. Muy bien, contesto. Antes de que contesten nuestros ponentes, quiero yo hacer una observación que os ayude a dar unas respuestas quizá un poquito más completas. Es que los partidos políticos, por su propia naturaleza, están también condicionados por otras tendencias y otras reacciones de la sociedad. Están fundamentalmente condicionados por las decisiones de los ciudadanos a la hora de votar. Y las decisiones de los ciudadanos están profundamente condicionadas por los medios de comunicación. La objetividad, la independencia, la profesionalidad, es decir, ese elemento
permanente de educación colectiva de la opinión pública que tienen que hacer los medios de comunicación independientemente de los partidos, para que realmente sea un protagonismo de la sociedad al cual tengan que servir los partidos. Si invertimos los términos y los medios de comunicación, por una razón o por otra, practican el seguidismo de los partidos, entonces la opinión pública está esencialmente corrompida y dominada y falsificada de ahí en adelante, con lo cual la libertad de iniciativa y la autenticidad de servicio de los partidos pues está muy débilmente condicionada y exigida por la sociedad. Es decir, hemos hablado de que los partidos han invadido más elementos y más instituciones de las necesarias en la sociedad. Los partidos saben muy bien que dependen de la opinión pública y condicionan profundamente la autenticidad de una opinión pública libre y madura. Yo creo que no hay reforma posible de partidos si la opinión pública no alcanza una madurez y una libertad frente a ellos, que no sé cómo se puede lograr. Voy a tomar esto, si me lo permites. Sí, sí. Me parece que es básico lo que usted acaba de plantear, ¿no? Claro, la relación entre la opinión pública o la opinión o los medios de comunicación y los dirigentes políticos es una relación generalmente enferma. Pero los grandes líderes son los que son capaces de saltar por encima de eso. Yo no soy ningún partidario del autoritarismo, como parece ser claro, ¿no? Creo que a estas alturas me merezco esa confianza. Pero sí soy partidario de los grandes liderazgos. Y el liderazgo es el que ejerce alguien que entiende un problema y cree tener la solución. Y entonces no vale los dimes y diretes, el estar atento a ver qué me dice no sé qué periódico, el titular de mañana. Un líder político no le interesa para nada el titular de mañana, porque sabe que es capaz de llegar a la opinión pública directamente. Y yo echo de menos eso. Contestándole a usted. Sí. Porque lo que estoy viendo en los últimos años es, a ver, la cosita, el picoteo, el titular. Voy a poner un ejemplo que no me hace ningún favor. Estamos en este momento con un problema financiero que no voy a describir. El PSOE presenta un asunto sobre el IBI de la Iglesia Católica. Y yo digo, pero hombre, por favor. ¿Y por qué lo presenta? Me malicio porque nos hemos subido a un carro más viejo de todos los carros, que es el anticlericalismo más demagógico. Oiga, no, que paguen todos el IBI, que lo que tengan que pagar, pero no me saque ese tema, porque además lo que hace es saltar el otro lado, ¿no? Que también se las trae, ¿no? Y ya tenemos el lío picoteador. A ver quién se mete el dedo en el ojo. Oiga, aquella historia que cuentan de Constantinopla, de los cristianos que estaban discutiendo sobre el sexo de los ángeles mientras los turcos estaban tomándose la ciudad, es una broma. O aquella fábula de los galgos y de los podencos. No me meta usted en esta discusión, porque la situación del país merece que usted levante el vuelo, ¿no? Me parece que sobre este asunto hay que exigir a los partidos políticos y los medios de comunicación y gente que puede influir debe exigir a los partidos políticos, sin ningún sectarismo, usted levante el vuelo. Para igualar el ejemplo que he puesto, el otro día sale el secretario de Estado de Administraciones Públicas y pone un ejemplo de la deuda acumulada de los municipios, que es una cosa grave, y da la rueda de prensa en Madrid y saca como ejemplo un pequeño municipio de 300 habitantes,
de Guadalajara. Cuando yo lo escuché, dije, ¿a que no es del PP? Y no era del PP. Era un alcalde del PSOE que acababa de perder las elecciones, por cierto, con buen criterio, seguramente, de los electores, que se había gastado en hacer una piscina. Digo, hombre, si usted está hablando de la deuda y está en Madrid, usted no puede poner el ejemplo de un pueblo de Guadalajara, tiene que poner el ejemplo de Madrid, que es el cojo ejemplo, perdón. He puesto un ejemplo de un lado y otro de otro. Esa es la falta de, le llaman al francés, allure, de vuelo. Y voy a lo que usted ha dicho. ¿Autorregeneración democrática es posible? Sí, pero siempre que hubiera una opinión pública y dentro de los partidos crítica suficiente para que los partidos se regeneren. Cuando Alfonso Gullón, sobre el sorteo, hombre, lo he puesto como ejemplo, pero es una broma. Nadie aceptaría hoy que los cargos se hicieran por sorteo. Y las pequeñas circunscripciones, insisto, son muy peligrosas. Son muy peligrosas, porque claro, el cabildeo y tal, y la falta luego de un discurso general, que es el que queremos, un discurso general de centro-derecha y otro discurso general de centro-izquierda, ¿no? Cuando decían, también hay un libro, de Malville, no se llama, de las virtudes públicas, privados defectos, públicas virtudes, que bueno, hay que leérselo con más cuidado, ¿no? Eso de que la corrupción produce grandes bienes, pues ya sabemos que no es así. En fin, termino aquí. Yo creo que el país está pasando por unos momentos difíciles. Este es un problema más, cuando debía formar parte de la solución, y ojalá que acabe formando parte de la solución. Porque a veces, cuando la crisis es muy gorda, pues la toma de conciencia, por utilizar un término viejo, nos hace ser mejores que, también a los políticos, que lo que en principio podía ser, ¿no? A veces cuando aprietan realmente el zapato, pues los héroes no nacen héroes, se hacen. Y a veces hay héroes civiles que ayudan mucho a la colectividad. Esperemos que eso sea así. Tampoco hay que tirar todo por la borda, hemos sido bastante críticos, pero en fin, alguna esperanza nos queda, creo yo, ¿no? Perdón. Eugenio, terminamos con tu respuesta. Sí, terminamos y además vamos a intentar cumplir la regla, y por lo tanto voy a hacer un poco de optimismo. Voy a hacer, en fin, una respuesta sistemática, empezando no con el optimismo, sino con el realismo, con la realidad. Yo tengo la percepción de que en este tema, en fin, que he descrito aquí, de nuestro sistema de partidos, que aquí se ha reforzado, estamos en un cierto filo de la navaja. Es decir, yo creo que si no hay unas ciertas rectificaciones, una cierta autorregeneración, en fin, por varias vías, y en medio de la crisis puede pasar cualquier cosa. Es decir, el tema del actual sistema de partidos políticos, que yo he defendido en su elemento fundamental, que es, en fin, un bipartidismo en el que logramos los españoles, es decir, configurar dos polos democráticos, evidentemente, con defectos, pero en fin, nos ha permitido la alternancia y nos ha permitido la gobernabilidad. En fin, eso es lo que habría que mantener. Y por lo tanto, a pregunta, ¿puede surgir un UPyD de centro-derecha? Evidentemente. Es decir, en estos momentos yo creo que nada puede decirse que no puede suceder. La caza del político, que es, en fin, efectivamente tenemos un problema los que estamos allí, es que todos los días nos desayunamos con sapos y todo eso. Pero yo le digo a mis colegas, en estos momentos tenemos que pasar por eso, es decir, porque se han producido tales cosas que yo comprendo el desprestigio, y hay que ganarse el prestigio, en fin, con comportamientos, con humildad, etc. Y por último, una explicación a algo que a lo mejor no me he explicado suficientemente. Cuando yo he defendido, o da la impresión de que he defendido, un cierto presidencialismo como fórmula de
del sistema de partidos, bueno, yo creo que primero no es un fenómeno estrictamente español, es un fenómeno que las democracias modernas de alguna manera lo exigen, ¿no? Y sucede lo mismo, en fin, la Merkel, bueno, es la que manda y en fin, tanto sea un sistema presidencialista como parlamentario. A mí lo que me parece, claro, que ese modelo se hace odioso, perverso, si no hay unos ciertos controles o frenos internos. Todo poder que no tiene controles y frenos de alguna manera, pues en fin, y se va a la deriva. Y yo creo que nosotros en España no hay ese tipo de controles y frenos, y que se puede mantener un sistema razonablemente presidencialista con controles y frenos dentro de los propios partidos y del sistema electoral, y de que de eso se trata. Muy bien. Muchísimas gracias a los ponentes. Muchísimas gracias a los asistentes, que esperamos ver de nuevo en otras sesiones. Nosotros seguiremos desarrollando ese título, Regeneración Democrática. Hoy era desde el punto de vista de los partidos, poco a poco iremos tratando de montar otros foros sobre otros puntos de vista, pero en la misma línea de la regeneración democrática. Muchas gracias y buenas noches.